Buenas tardes, seguimos con la cobertura del Open Internacional de FAOCBA. Ya en la ronda 5 vamos a ver una muy buena producción del gran maestro Pablo Riccardi frente a Abarca. Eh, es una siciliana Rosolino. Vamos a ver la partida. No, E4, C5, caballo F3, D6, alfil B5, alfil D7, alfil por D7, dama por D7, C4, dama G4. Bueno, es una salida prematura de la dama. Enroque, dama por E4. Vamos a ver un castigo ejemplar por parte de Pablo Riccardi sobre por qué en plena apertura la dama negra no tiene que salir a comer peones, ¿no? Aquí lo primero que tenemos que hacer es apertura inmediata del centro para llegar al rey enemigo, ¿no? D4, C por D4, torre E1, excelente jugada, adueñándonos de la columna E, ganando tiempo. Dama G4, H3, dejando mal posicionada a la dama. Dama D7, las blancas ya tienen muchos tiempos ganados. Caballo por D4, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil F4, E5. Caballo por C6, dama por C6, viene la muy fuerte jugada, alfil por E5, ¿no? Las blancas plantean jugar contra el rey negro que está en el centro, que va a ser muy difícil que enroque sin alguna pérdida. D por E5, torre por E5, alfil E7 única, dama E2, fijando el alfil negro en E7. Las negras ven que no van a poder defender el alfil, ya que vienen las jugadas torre a E1 y caballo D5 con ventaja decisiva. Devuelven la pieza entregando un peón. Enroque, torre por E7, torre a E8, torre D1, G6, dándole un aire, podríamos decir, al rey negro. Las blancas siguen machacando la posición con caballo D5, caballo por D5, C por D5. La dama vemos que no puede alejarse de la defensa de su torre de E7. Única, torre por E7, dama por E7. ¿No? Las blancas han quedado con un fuerte peón libre y el avance está garantizado. ¿No? Dama C2, torre E1 con ventaja decisiva. Las negras juegan dama por B2, D6, dama D2, D7, rey G7, dama E8, dama G5, cubriendo la coronación del peón. H4, buscando desviar la dama. Dama D8, torre E7, durísima jugada, amenazando torre por F7. ¿No? Vemos que si las negras juegan, por ejemplo, un movimiento como H5, viene la fuerte torre F7. ¿No? Si el rey se retira, cae la torre. ¿No? Y si comemos la torre, viene dama por D8. Bueno, eh, bueno, las blancas jugaron torre E7, las negras retiran su rey y seguimos consolidando la posición, ya que las negras están totalmente perdidas.
G3, rey H5 y viene la espectacular dama por F8 ganando la partida. Bueno, seguimos viendo otra partida, esta vez de la sexta ronda, la cual jugaron el gran maestro Andrés Rodríguez versus el maestro internacional Facundo Pierrot. Una defensa Grunfeld, vamos a ver la partida. Las blancas jugaron D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5, C por D5, caballo D5, E4, caballo por C3, B por C3, alfil G7, alfil C4, C5, caballo E2, adentrándonos a la variante Botvinnik, enroque negro, enroque, caballo C6, alfil E3, A, B6, torre B1, C por D4, C por D4, alfil B7, todo dentro de la teoría. En otra partida se jugó E6 y viene la posicional dama A4, caballo A5, alfil D3, alfil B7, torre F1, dama E7, alfil D2, con buen juego. Y luego de 27 jugadas, Gorazkina le ganó a Maya en Barcelona 2013. Bueno, la partida, las negras optaron por alfil B7, las blancas juegan dama D2, ¿no?, para consolidar el centro, torre C8, torre FC1, E6, novedad, ¿no? Se había jugado anteriormente dama D6, alfil B5, presionando sobre C6, torre F8, D5, caballo E5, caballo D4, caballo G4, alfil F4, alfil E5, alfil G3, alfil por H por, ¿no?, dama E5, F3 y luego de 29 jugadas decretaron tablas entre Erdos y Zebzdenika en WhatsApp 2010. Quizá las blancas están mejor, pero no encontraron el camino correcto. Bueno, aquí las negras controlan mediante E6 el avance central de 5, pero permiten otras ideas por parte de las blancas, como F3, la evolución en el centro con E5 y la entrada del caballo, ¿no? Dama D7, alfil B5, típica de esta posición. Torre F de 8, torre D1, protegiendo el punto vital D4, dama D6, alfil G5, pidiéndole explicaciones a la torre de D8, vuelve la torre a F8, un movimiento un poco criticado, quizá hubiese sido un poco más interesante la jugada a caballo por D4, si alfil por torre, torre por D8, caballo por alfil por D4, rey H1 con compensación por la calidad entregada, ya que nos quedamos con un fuerte alfil central. Bueno, luego de alfil G5 las negras juegan torre F8, permiten una iniciativa por parte de las blancas con E5, dama D7, el caballo G3, el caballo evoluciona y se ubica en casillas importantes para el caballo, F6, única, alfil por F6, alfil por F6, E por F6, torre por F6. Bueno, evitaron la entrada del caballo, pero las negras quedaron con una debilidad en el centro. Dama G5, torre F7, las blancas siguen su plan, caballo E4, torre C F8, las blancas entran en la posición adueñándose de la columna D y
al tener un mejor caballo, ¿no?, podemos hacer bastantes maniobras. D5, E por D5, torre por D5, dama E7, caballo D6, ¿no?, buscando ganancia de material, ¿no?, dejando a las negras obligadas a la defensa de sus piezas que están todas atacadas. Torre F6, torre BD1, alfil A8. Otra alternativa hubiese sido, en vez de alfil A8, caballo A5, caballo por B7, caballo por B7, torre 7, dama jaque, dama por dama, caballo C5, torre A7, con leve ventaja de las blancas. Alfil A8 es una jugada muy pasiva que permite el movimiento muy elástico del caballo, y el caballo E4 decide la posición, obligando a la torre a salir de la tercera fila de las negras. Si torre F4, la torre entra en séptima, torre D7, dama por y caballo por con ventaja decisiva, ¿no? Caballo E4, torre F5 buscando el cambio de piezas para minimizar el ataque blanco. Torre por F5, torre por F5, dama E7, caballo E7, las piezas negras están todas en el aire. Torre jaque, rey G7, ahora vemos que si las blancas comen torre por A8 viene torre por B5. No obstante, las blancas, gracias a su poderoso caballo, vuelve nuevamente el caballo a ocupar la posición central en D6, defendiendo y a la vez atacando, ¿no?, ya que ahora sí aparece nuevamente la amenaza torre por A8. Las negras están obligadas a defender. Torre D5. Las blancas continúan el asedio. Alfil C4, quitando el alfil de la amenaza de la torre. Torre D1 jaque, rey F2, alfil D5, sacando el alfil de la casilla crítica A8. Pero las blancas vuelven a clavar el alfil. Caballo E4, el alfil nuevamente está en problemas, ya que la torre impide que el alfil salga de la clavada. Torre D4, alfil B3, excelente jugada, manteniendo la clavada y dejando las piezas negras en una situación bastante comprometida. Rey F7. Y las blancas omiten una jugada. Como caballo C3, juegan caballo D6, ¿no? Caballo C3 hubiese sido un poco más interesante. Rey E6, caballo B5, torre D2, rey E3, torre por G2, caballo C7, rey F6, caballo por ganando pieza. Bueno, las blancas jugaron nuevamente caballo D6. Las negras llevaron el rey a la defensa de sus piezas. Caballo E4, rey E5, nuevamente dejando el rey y las piezas negras expuestas, ya que el caballo ahora va a quedar muy mal posicionado ante el rey, que tiene varias amenazas, entre una de ellas mate, rey de mate. Bueno, torre E8, aprovechando el error de las negras, hubiesen jugado, en vez de rey E5, rey F7, manteniendo las posibilidades de tablas. Bueno, las negras llevaron su rey al centro, omitieron esta fuerte jugada, torre E8, liquidan la posición, alfil B3, torre E7, ¿no?, ganando la partida. Ya que si alfil A6,
alfil E6, viene torre por A7 y torre por H7, ¿no? Ganando la partida. Bueno, vamos a seguir con la cobertura de este fuerte torneo.